Gloria al Señor. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, Evangelio de Lucas, capítulo 3, el verso 21 en adelante. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 3, del 21 en adelante, dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 9, una partecita, y luego leemos el 10, dice así: Vosotros pues oraréis así. El verso 10 dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta noche es: En el reino de Dios se vive por la palabra. Lo reitero, en el reino de Dios se vive por la palabra. Gloria al Señor. Aquí la escritura que hemos leído en Mateo 6:10 nos muestra que la oración nos conecta con el reino de los cielos. La oración en el nombre de Jesucristo nos conecta con el reino de Dios. Traemos el cielo a la tierra a través de la oración en el nombre de Cristo. Amén. Es lo que sucedió en Lucas capítulo 3, cuando estaban orando, dice la palabra, el cielo se abrió. Y esta expresión, el cielo se abrió, nos habla de el ambiente del reino de Dios manifestado en la tierra. A través de la oración se abre el ambiente natural para que el ambiente espiritual, el ambiente del reino de Dios se manifieste en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso, cuando estaban orando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo posó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a orar en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio de su carne, por medio del cuerpo de Cristo. Hay un camino que se abre en el ambiente espiritual a través de la oración, creyendo en la obra de Cristo, que nos conecta con ese ambiente de los cielos y comenzamos a experimentar la buena voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, nosotros cuando comenzamos a experimentar el ambiente del cielo, que primeramente es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, vamos a enfrentarnos al reino de las tinieblas. Luego del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4 de Lucas, el bautismo de nuestro Señor fue en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 nosotros vemos que el Señor Jesucristo
fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Si alguien le puede hablar a los chicos que no griten, que no hable fuerte, se lo voy a agradecer. Dice el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y aquí está la respuesta del Señor. Dice, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta escritura nos está marcando la forma que nosotros tenemos que vivir luego que ya estamos en el reino de Dios. Luego que ya hemos recibido a Cristo, que ya experimentamos la presencia del Espíritu Santo, esta es la manera de vivir. Ahora debemos aprender a vivir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita. Amén. Por eso el Señor le respondió al diablo diciendo, escrito está. Así que si nosotros queremos que nos vaya bien en el reino de Dios, debemos leer las Escrituras. Debemos pedirle que el Señor nos vaya dando entendimiento y que eso vaya quedando grabado en nuestro espíritu, en nuestra mente, para que en el momento que el enemigo venga con sus propuestas, nosotros podamos decirle, escrito está, yo vivo por la palabra. Amén. Una de las grandes verdades que nosotros debemos saber, hermanos, es que el diablo no tiene autoridad sobre el ser humano. ¿Puede repetirlo conmigo? El diablo no tiene autoridad sobre el ser humano. Cuando el Señor crea a Adán y a Eva, lo crea en perfecta salud, lo crea en un ambiente de bienestar. Él estaba bajo esa cobertura de la presencia de Dios. Y sabe, allí llegó el diablo a tentarlo. Ahora, si el diablo hubiera tenido autoridad sobre el hombre, ¿qué es lo que hubiera hecho? Le hubiera agarrado del cuello y le hubiera dicho, tenés que obedecerme. Ahora, ¿por qué el diablo no lo hizo? Porque el Señor le dio autoridad al hombre sobre la tierra. Le dio autoridad al hombre sobre los seres vivos, sobre la vegetación, sobre todo. Entonces, la única manera que el diablo podía afectar al ser humano era engañándolo. Si él hubiera tenido poder para hacerle algo al ser humano, lo hubiera hecho, no hubiera recurrido al engaño. Entonces, el diablo no tiene autoridad sobre el ser humano. Toda la autoridad que puede tener el ser humano sobre una persona es bajo el engaño del enemigo. Y una de las cosas que el diablo le dijo allí en el Edén a Eva es que si ellos comían de ese árbol, iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y sabe, ya el ser humano era imagen y semejanza de Dios. Y
Creo personalmente que el diablo, como dice la palabra, antes de llegar a ser diablo, fue un ángel de luz. El nombre al principio del diablo era Lucifer, que significa ángel de luz. Ahora, los ángeles fueron creados con voluntad libre también. ¿Y dónde entró la maldad en el diablo? Cuando él decide rebelarse contra Dios. Ahí entró maldad. Ahí conoció la maldad Lucifer, que luego llegó a ser el diablo. Y en lo personal, pienso que el diablo es como que inyectó a ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese veneno de ese conocimiento que él tenía. Entonces Dios le dice, no coman de este árbol, porque ese árbol tiene bien y tiene mal. ¿Cuál era la tentación del diablo? Dice, si ustedes comen de este fruto, van a saber el bien y el mal. Ahora, ¿para qué queremos conocer el mal? Amén. ¿Para qué? ¿Sabe? El no vivir, escuche esto, el no tomar la decisión de vivir por la palabra de Dios es una falta de confianza en Dios. Es no pensar que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nuestra vida. Lo que le estaba proponiendo el diablo a Eva y a Adán era decir, era esto. Ustedes cuando comen de este árbol, ustedes mismos van a saber lo que está bien y lo que está mal y van a poder tomar sus propias decisiones y no van a necesitar de Dios porque ustedes van a saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿cómo le fue? ¿Cómo nos fue a la raza humana por eso? Nos fue mal. ¿Por qué? Porque si Eva y Adán hubieran vivido por lo que Dios le dijo, por la palabra, hoy estarían gozando de un bienestar. Hoy la raza humana estaríamos todos gozando de perfecta salud. Hoy la raza humana no hubiera conocido lo que es la muerte. Hoy el ser humano tendría un ambiente de bienestar indescriptible. Pero la falta de confianza a lo que Dios le dijo lo llevó a comer ese árbol envenenado por el diablo. De ahí entró toda la maldad en el hombre. Y una de las más grandes maldades es la religión. La religión es una de las maldades porque como que se quieren ganar los méritos para agradar a Dios. ¿Y por qué le digo que ese árbol pudo ser envenenado? Esto es un pensamiento personal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal pudo ser envenenado por el diablo, porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, cuando está hablando con los religiosos, le dice, ustedes son hijos del diablo y la voluntad de su padre quieren hacer. Ahora, ¿por qué muchas personas se volvieron hijos del diablo? Porque comieron de ese conocimiento maligno. La voluntad del diablo. Cuando nosotros no nos determinamos a vivir por la palabra de Dios, vamos a comer de la naturaleza maligna, de la naturaleza diabólica. Por eso mucha gente que aún queriendo hacer lo bueno, si no está con Cristo, si no ha entregado su vida a Cristo, si no ha recibido la presencia de Dios, tiene una naturaleza pecaminosa tan fuerte que muchas veces no se puede
controlar y hay pecados que lo dominan. Entonces, cuando nosotros llegamos al reino de Dios, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos determinarnos es a vivir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la podemos conocer primeramente por lo que está escrito. Y esa escritura es lo que nos va a guardar de los engaños del diablo en este tiempo. Porque él no tiene autoridad sobre nosotros. Puede tener autoridad ahora en las personas que no tienen a Cristo, que están bajo el reino de las tinieblas, que están en oscuridad. Sobre esa gente puede tener autoridad, pero sobre nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, el diablo no tiene autoridad. Antes bien, la palabra de Dios dice que el Señor no ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Quiere que leamos este pasaje? En el mismo libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, tenemos este texto. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir por lo que dice la Escritura, por lo que dice la palabra de Dios, tenemos la victoria asegurada contra el reino de las tinieblas. El Señor no diseñó un programa de derrota para nosotros ante las fuerzas de las tinieblas. Cuando el Señor, hecho hombre, fue llevado al desierto, Él no perdió ante el diablo, sino que salió ganando. Salió victorioso. ¿Por qué? Porque vivió por lo que estaba escrito. Y cuando nosotros estamos, hermano, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el apóstol Juan dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 1 dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol mismo dice: sean imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Es decir, que si nuestro Señor Jesucristo vivió por la palabra, se rigió por la palabra, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y cuando entramos en batalla contra el reino de las tinieblas, tenemos la seguridad que saldremos victoriosos. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Seguro salimos ganando. Porque el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Usted va a notar que al Señor Jesucristo no le pudo ganar el diablo. No porque Él era hijo de Dios o Dios hecho hombre. Él se hizo hombre. Y en la naturaleza humana enfrentó al diablo. Y el diablo no le pudo dañar. ¿Por qué? Porque Él se dejó guiar por la palabra. Cuando el Señor Jesucristo citaba las Escrituras, el enemigo no podía hacerle nada. El Señor Jesús llegó a decir: el maligno no tiene nada en mí, no tiene lugar. ¿Cuándo el enemigo puede tener lugar en nuestra vida? Cuando nosotros le hacemos caso. Cuando nosotros nos dejamos engañar pensando que hay una idea mejor que lo que el Señor nos dejó escrito para que nosotros nos guiemos. Cuando alguien dice: sí, la palabra de Dios dice así, pero viste que la situación. No. Debemos
determinarnos de vivir por la palabra. Porque vivir por la palabra es una garantía de victoria. Es una garantía de que el enemigo no nos podrá dañar. Una, porque no tiene autoridad. No tiene autoridad sobre el hombre, sobre la mujer. Lo único que le queda es poder engañarnos. Pero si uno se deja guiar por la palabra, el enemigo no nos puede engañar. Y vamos a salir victoriosos. Amén. Cuando nosotros estamos decididos a caminar en los planes de Dios para nuestra vida, mire, hermano, somos vencedores. Somos vencedores hasta el último día de nuestra vida. Alguno puede decir, pero a Jesús lo mataron. Pero Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la estoy poniendo. Porque saben, si yo quiero, pido 12 legiones de ángeles y vienen y me ayudan y todo lo que ustedes quieren hacer. Al Señor Jesús lo maltrataron de esa manera, no porque el enemigo le ganó, sino porque Él estaba poniendo su vida. Él dio su vida en nuestro lugar. Y cuando Él muere en nuestro lugar, hasta la muerte venció nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó de los muertos. Cuando el Señor termina esa etapa de prueba que le tocó pasar con el diablo, dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 4 y el verso 18. La palabra del Señor me daba entendimiento de que Él viene a restaurar todo lo que el ser humano perdió en el Edén. Dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a todos los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, era una expresión de la perfecta voluntad de Dios. Yo noté aquí unos textos que lo podemos leer en el Salmo 40, una profecía acerca del Señor Jesús. Dice así, 40 verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Él se dejó guiar por la palabra. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesucristo es la expresión de la voluntad de Dios, es la expresión de la voluntad del Padre. Cuando uno ve al Señor Jesucristo obrar, está viendo la expresión de la voluntad de Dios, la expresión de la voluntad del Padre. Ya esa voluntad o esa buena voluntad se expresó en el Edén. En el Edén, cada ser humano vivía en plena salud. Amén. Así que podemos decir, la voluntad de Dios es que tenga salud. A ver, con más fe, la voluntad de Dios es que tenga salud.
¿Por qué es importante esto, hermano? Porque si uno comienza a pensar y termina creyendo que la voluntad de Dios es tenernos enfermos, vamos a estar enfermos. ¿Cuánto creen que la voluntad de Dios es que estemos sanos? Entonces, usted le puede mirar a su hermano y decirle, la voluntad de Dios es que esté sano. Y alguno podrá decir, pero ¿y por qué entonces tengo este problema? Y no sé, alguna puerta se habrá abierto, no sé. Pero lo bueno es que el Señor Jesús vino a obrar en contra de esa enfermedad. Porque su palabra dice que el Espíritu estaba sobre él, había sido ungido para predicar las buenas noticias. Y las buenas noticias era sanar el corazón herido, era sanar el cuerpo enfermo, era libertar al oprimido, era todo lo que el hombre tenía en el Edén y lo perdió por el engaño del diablo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él vino a restaurar lo que hemos perdido. Y en esta obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, no está solamente el perdón de nuestros pecados y un día, bueno, vamos a estar en el cielo, que ya eso es buenísimo, sino que en esta obra que vino a hacer el Señor, vino a realizar una obra completa. Una obra completa. Perdón de pecado, liberación. ¿Cuánto creen que el Señor vino a libertar? Acá lo dice, yo vine a libertar. ¿Cuánto creen que el Señor vino a sanar? ¿Por qué? Porque en Cristo se restaura la voluntad del Padre en el ser humano. Así que es bueno que usted y yo en Cristo podamos estar creyendo que Él nos quiere libre, que Él nos quiere sano, que Él nos quiere próspero, que Él nos quiere bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la buena noticia. Si yo le digo, venga al camino del Señor y acá sí que va a sufrir, no es buena noticia. Me decís, pastor, ¿buena noticia o qué me está diciendo? Como dicen algunos, me está tirando pálida. No, Cristo es portador de buenas noticias. Y Él vino, hermano, para esto. Y Él se mantiene. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos creer de la persona de Cristo es que Él es inmutable. En Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. Él permanece en un estado permanente. Él no cambia. Él es así. Si Él allí en el comienzo de su ministerio vino a liberar, vino a sanar, vino a bendecir, Él sigue el mismo. Quiere hacer la misma obra en nuestra vida. Ahora Él ha resucitado y está vivo y está con nosotros. Llega el momento, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar los propios engaños del diablo, desarraigarlo de nuestra mente y comenzar a creer en la buena voluntad de Dios. No podemos pensar que el Señor no quiere enfermo. Si por algún motivo afectó una enfermedad en nuestra vida, lo que el Señor quiere es sanarnos. Amén. Entonces cuando usted y yo nos acercamos al Señor, no vamos a ir pensando, parece que Dios me quiere enfermo. No
Nosotros lo que tenemos que pensar y creer que Él ha venido para sanar. Él ha venido para eso. Es más, como les decía, en el Edén nosotros vemos la perfecta voluntad de Dios allí antes del pecado. Un ser humano sano, libre, en abundancia. Ahí vemos la voluntad de Dios. Bueno, después del pecado vino consecuencia, pero vino Cristo. Y a través de Cristo, el Señor comienza a obrar para que todas aquellas consecuencias que nosotros hemos recibido por el pecado de la humanidad, por el pecado de nuestros antepasados, por nuestros propios pecados, el Señor viene a obrar, primeramente trayendo perdón, trayendo limpieza, trayendo redención, haciéndonos hijos de Dios, dándonos su naturaleza, dándonos su presencia. Él comienza a obrar para que ya no estemos más oprimidos, para que ya no estemos más atados ni endemoniados. Él viene a obrar para que si hay alguna enfermedad, seamos sanos. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué es lo que estamos creyendo nosotros? Porque de la misma manera, hermanos, que el diablo se acercó a Eva, y a veces hasta con la misma palabra quiere engañar, de la misma manera se acercó a Jesús para tentarlo, para hacerle hacer cosas que estaban fuera de la voluntad del Padre en ese momento. Y de la misma manera también las fuerzas espirituales, por intermedio de diferentes situaciones, se acercan a nuestra vida para tratar de engañarnos y hacernos creer cosas que están fuera de la voluntad de Dios y fuera de lo que está escrito. Entonces, tomar la decisión, ahora que ya estamos en el reino, a vivir por la palabra de Dios, hermano, es la mejor decisión. Es la mejor decisión. Cuando yo tomo esa determinación, decir yo lo que voy a hacer es voy a creer lo que está escrito. Aunque mi razonamiento o lo que me enseñaron o lo que piensa la mayoría de la gente o cómo se están dando las cosas, es como que todo me quiere influenciar para que yo considere que no es tan buena idea seguir lo que me dice la palabra. Yo me determino a seguir y a creer lo que dice la palabra. Aunque el mundo venga con tantas cosas, como le decía el miércoles, para la ciencia humana hay enfermedades incurables, pero para Dios no. Amén. Mire lo que dice, yo anoté aquí el texto porque me gustó. En Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando. ¿Por qué enseñaba Jesús? Porque había mucho engaño en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, y dice, y sanando toda enfermedad. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba toda. A ver, repetimos, el Señor Jesús sana toda enfermedad. Gloria a Dios. Otra vez, el Señor Jesucristo sana toda enfermedad. Gloria a Dios. Así que la enfermedad que te atacó tu cuerpo, el Señor sana esa enfermedad. Gloria a Dios. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando hay parte de nuestro cuerpo que nos duele por alguna afección, el Señor sana esa dolencia. Pero a veces nosotros, hermano,
quizás por vivir más en el razonamiento, en la lógica, en la posibilidad humana, tenemos la tendencia a poner más nuestra confianza en lo que podemos lograr por la parte humana, por la parte natural. Pero qué bueno que nosotros pongamos nuestra fe en la palabra y oremos al Señor, porque la oración abre ese ambiente natural que nos priva de todo lo que está dispuesto para nosotros desde el ámbito del reino de Dios. Entonces la oración hace a un lado lo natural y comienza a conectarnos con lo sobrenatural, comienza a conectarnos con la presencia del Espíritu Santo, con la voz de Dios que nos dice: yo quiero sanarte, yo tengo poder para sanarte, yo quiero obrar en tu vida, yo te quiero ver sano, te quiero ver libre, te quiero ver bendecido. Nos conecta con Dios. Amén. Por eso nosotros, hermano, una de las decisiones más importantes de nuestra vida es encaminarnos en lo que Dios quiere. Y la primera parte es las Escrituras, la palabra de Dios. Vivir por la palabra. Aunque hasta por momentos haya síntomas contrarios. Cuando el Señor nos enseña a ayunar, es porque Él quiere que nosotros podamos aprender a poner nuestra fe en la palabra de Dios y en el poder de Dios por encima de lo que nuestro cuerpo siente. Porque puede que por momento en esa batalla de la fe, usted por un lado esté creyendo, pero por otro lado está sintiendo en su cuerpo, como dice aquí, dolencias. Pero aunque sienta la dolencia, usted siga creyendo que Jesús es poderoso para sanarlo. Yo le compartía el miércoles acerca de esa mujer que vino después de 12 años de estar padeciendo una enfermedad. Es muy posible que estaba muy debilitada, pero ella no se dejó influenciar por lo que su cuerpo sentía. Ella escuchó la palabra, ella creyó en Jesucristo, ella creyó que el poder de Dios se podía manifestar en ella y podía quedar sana, a pesar de que en su cuerpo estaba sintiendo debilidad, hasta quizá dolencia. Ella siguió creyendo y siguió encaminándose hacia aquel que podía obrar en su vida. Y sabe, hermano, la palabra de Dios nos cuenta que en los días de Jesús y en los días de la iglesia primitiva, traían personas en lechos, en camilla. Ahora la pregunta es, ¿por qué traían gente en camilla? Porque no se podían mover por causa de su enfermedad. Pero aunque ellos no se podían mover por causa de su enfermedad, estaban creyendo que Jesús podía sanarlo, que Jesús había venido a sanar. Entonces ellos se ponían de acuerdo, decía: llévenme, aunque yo no pueda caminar, pero llévenme a la presencia de Cristo, porque yo sé que Él ha venido a sanar. ¿Cuántas veces nosotros, porque nos duele un poquito algo, y decimos: no, ya no voy?
Pero qué bueno si nosotros decimos, no, Cristo ha venido a sanar y a enfrentar eso en la fe en nuestro Señor, en que Él es bueno, en que Él ha venido a sanar. Y sabe, hermano, Él no cambió. En este tiempo donde se están manifestando muchas enfermedades, el Señor Jesucristo sigue diciendo que Él vino a sanar. Su palabra sigue diciendo que Él sana toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios. No importa que la gente razone, que la gente cuestione, el Señor Jesucristo sigue diciendo, yo sano toda enfermedad y sano toda dolencia. Gloria al nombre de Jesús. Y si tú en este tiempo te acercas al Señor con fe, creyendo que Él ha venido para sanar, yo no sé cómo se llama tu enfermedad, pero lo que sí sé es que nuestro Señor Jesucristo sana toda enfermedad y sana toda dolencia, y eso me basta. Ni quiero saber lo que te está pasando, solo quiero que pongas tu fe en nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es poderoso para manifestar su poder a favor de tu vida. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, que en este tiempo vamos a ver sanidades. El Señor va a comenzar a sanar. El Señor va a comenzar a manifestarse con poder. Pero sabe, hermano, lo que muchas veces nos falta a nosotros es enfrentarnos. Es enfrentarnos a esa enfermedad por la fe en el Señor. El Señor traía el ejemplo de los días de Josué y de los días de David. En los días de Josué no solo podía decir, oh Señor, que esos enemigos salgan de esa tierra que tú no prometiste. No, ellos tenían que ir y enfrentarse. Y ahí estaba en acción su fe. En los días de David podía quedarse en la comodidad. Sí, estoy orando para que Goliat se vaya. Oh Señor, saca a Goliat de allí que nos está haciendo tener miedo. No. Él se puso en la línea de batalla y dijo, yo voy a enfrentar a Goliat. Y no importa que le estén mirando, lo que lo estaban mirando decía, mirá dónde se está metiendo David, le van a dar una paliza. Pero sabe, él estaba confiando en el respaldo del Dios de los escuadrones de Israel. Hay un momento, hermano, cuando tú tienes que enfrentarte a tu problema, cuando tú tienes que enfrentar a esa enfermedad que te tiene atemorizado. Hay un momento que tú te tienes que enfrentar y tienes que hablarle y decirle, enfermedad, no sé cómo te llama, pero sí sé que mi Señor Jesucristo es poderoso para darme victoria sobre ti. Te tienes que enfrentar en el nombre de Jesús. Y arrancar todo argumento de engaño del diablo que te dijo, no, mira que eso es muy grave, mira que eso no tiene cura, mira, no, fíjate, cuídate, no, mira, arranca todo eso y quédate con la palabra de Dios. Quédate con que el Señor Jesucristo es poderoso para sanar eso. Gloria a Dios. Y pone tu vida ante la presencia de Cristo, creyendo que Él se puede manifestar a tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé por qué el Señor en muchas ocasiones invitaba a la gente al frente. Y sabe que esa invitación al frente era también un desafío de fe, porque la gente lo iba a estar mirando. Mira que le está buscando de Jesús. Ay, vamos a ver si Jesús obra.
pero no le interesaba. No le interesaba, como ese ciego diciendo: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Cállate, no es que ni te atiende. Jesús, ten misericordia de mí. Me quería hacer callar, voy a gritar más, voy a orar más, voy a creer más. Gloria al nombre de Jesús. Y de allí lo llama el Señor y le dice: ¿qué quieres que te haga? Yo quiero recobrar la vista. Y el Señor Jesús le dijo: como creíste te sea hecho, y le recobró la vista. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el Cristo que estamos predicando, un Cristo que hace milagros, sanidades, liberta, obra, cambia nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Y Él no ha cambiado. Él está aquí, Él está aquí con su poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a invitar, primeramente, vamos a orar por todos, pero primeramente quiero invitar a aquellos que quieren ser sanos en el nombre del Señor. Si hay personas que han venido creyendo y quieren ser sanos y quieren venir aquí adelante solo lo que están pasando por alguna enfermedad, por alguna dolencia. Solo esas personas primero, después vamos a orar por todo, para que Dios te fortalezca, para que Dios te bendiga, para que el Señor te renueve, todo lo que tú quieras. Pero primero oramos conforme a la palabra. Un poquito más adelante. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Estamos en tu presencia, Señor. Estamos en tu presencia, Jesús. 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 Declara por fe esta enfermedad: Señor Jesús, tú eres poderoso para sanarme. Porque tú sanas toda enfermedad y tú sanas toda dolencia. Y hoy pongo mi fe en ti, Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, sea sano en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, como te llame, en el nombre de Jesucristo. De hecho, fuera ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Poder de Dios.
poder de Dios para sanar ahora. Ahora.